Normas APA sexta edición. Introducción. En los escritos académicos es necesario utilizar fuentes de información para sustentar las ideas del tema que se desea trabajar. Es muy importante tener en cuenta que la citación en algún escrito es obligatoria. De lo contrario, el texto podría incluir un plagio. Existen varios tipos de normas que regulan la presentación de textos académicos. Una de las más empleadas internacionalmente son las normas APA, desarrolladas por la Asociación Americana de Psicología, que indica requerimientos específicos de trabajo científico en los que refieren al contenido, estilo, edición, citación, referenciación, presentación de tablas y figuras, etc. A continuación te presentaremos las consideraciones más relevantes de la sexta edición de las normas APA 2010. Forma general del trabajo. Papel. Tamaño carta. El papel de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. Espaciado, interlineado 2 y texto alineado a la izquierda, sin justificar. Sin espacio entre los párrafos de márgenes. 2,5 centímetros, 1 en toda la hoja. Sangría 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Líneas, las tablas no tienen líneas separando las celdas. Abreviaturas utilizadas. Capítulo CAP, edición F, edición revisada Rev, edición editores F, traducción es TRAD, sin fecha SF, páginas pp, volumen, vol, número, num, parte pt, suplemento, tipo de letra Times New Roman 12. Nivel de los títulos. Nivel 1, encabezado centrado con negritas. Nivel 2, encabezado delineado a la izquierda. Nivel 3, encabezado de cada párrafo con sangría, negritas y punto final. Nivel 4, encabezado de párrafo con sangría, negritas, cursiva y punto final. Nivel 5, encabezado de párrafo con sangría sin negritas, con cursiva y punto final. Tablas. Las tablas son un recurso que se debe permitir al lector para que comprenda de manera más fácil los datos que se van a contrastar. Partes de una tabla. El título debe ser breve y claro. Solo se utilizan líneas horizontales. Al final se pone la cita correspondiente. En caso de que la tabla sea organizada por sí mismo, debe poner autoría propia. Figuras. Partes de una figura. Número de la figura. El número de la figura debe ir en cursiva. La nota de la figura debe ir en el mismo tamaño de letra utilizado en el texto. Citas. Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en el texto con referencia precisa. En estilo APA, se utilizan paréntesis dentro del texto. La cita ofrece información sobre el autor y el año de la publicación. Por otra parte, en las citas basadas en el texto se requiere hacer referencia a una frase o teoría específica. Cita textual. Una cita es textual cuando se extraen ideas o fragmentos textuales de un texto. Las palabras deben ser reemplazadas por puntos suspensivos. Las citas de menos de 40 palabras. La cita tiene menos de 40 palabras, se escribe entre comillas sin cursiva. Cita basada en el autor. Referencia al autor al inicio de la cita. Frase textual entre comillas. Cita de más de 40 palabras. Se escribe aparte del texto sin comillas. Se conserva el tamaño. Al final de la cita se pone el punto después de todos los datos. Cita basada en el autor. Referencia al autor al principio de la cita. Apellido, año. Cuando la cita literal tiene una sola página se le pone la letra P y el número. Cuando tiene más de una página se pone pp y el rango de páginas. Cita de parafraseo. Se utilizan las ideas del autor con sus propias palabras. Se incluye el apellido del autor y el año de la publicación. Reglas según números de autores. 2 autores. Sus apellidos van separados por I si se publican en inglés por signo. 3 a 5 autores. La primera vez que se citan se indican los apellidos de todos. Después solo el primero y se agrega et al, seguido del punto. 6 a más autores.
Se cita el apellido del primero desde la primera citación. Autor corporativo. Se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. Anónimo. Se citan las primeras palabras del título de la obra y el año de la publicación. Cita directa de material sin paginación. Cuando en el texto no se encuentra el número de páginas, se puede incluir en la cita el número de párrafo. Cita de dos trabajos en el mismo paréntesis. Puede incluir los autores dentro del paréntesis. Se deben ordenar alfabéticamente utilizando el punto y coma para separar citas. Cita de varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación. Las referencias deben ir organizadas alfabéticamente según el título del texto. El año de publicación debe ir acompañado por las letras A, B, C, etc. Citar del mismo autor con diferente año. Se indica el apellido del autor y entre paréntesis los años correspondientes. Cita con autores con doble apellido. Cuando en el texto el autor tiene escritos sus apellidos, se debe respetar la manera del autor manifiesta eso. Citas con diferentes autores que comparten el mismo apellido. Cuando el texto se va a citar de manera seguida y dos o más autores comparten el mismo apellido. Cita de entrevistas personales. Si se retoma una entrevista personal, no es necesario hacer la referencia. Notas. Cuando los párrafos explican lo desarrollado en el texto, se ubica la página con el título Notas. Referencias. Es un listado de información de las fuentes citadas en el texto que permite cerciorarse de la información contenida allí o complementar. ¿Cuál es la diferencia entre las listas de referencias y la bibliografía? En la lista de referencias, el autor incluye las fuentes que utiliza en su trabajo. En una bibliografía, cita trabajos que le sirvieron para una lectura posterior. Libro. Cada libro en las primeras páginas trae una identificación que provee toda la información necesaria para realizar una referencia bibliográfica. Forma básica en libros con libro con autor, libro con editor, libros en versión electrónica, online, DOI. Los artículos se pueden encontrar en algunas de las siguientes formas. Artículos con DOI. DOI, Digital Object Identifier, identificación de material digital, es un código único que tiene algunos artículos extraídos con base de datos en la web. Cuando el artículo tiene DOI, se permite utilizar la fecha de recuperación de datos. Artículos sin DOI. Artículo impreso. Apellido, nombre, año, título del artículo, nombre de la revista, volumen. Artículo en línea. Apellido, nombre, año, título del artículo, nombre de la revista, volumen, recuperado. Nota de Cabrera. 2006. El rol de la escritura dentro del currículo de la enseñanza de aprendizaje en inglés como segunda lengua. Variación de acuerdo a los autores. Un autor. De 2 a 7 autores se listan todos los autores separados por coma y el último se escribe I. Artículo de revista. Impreso. Apellido, nombre, fecha, título, artículo, nombre de la revista, volumen, número, pp. Ya está. En línea. Apellido, nombre, año, mes, día, título del artículo, nombre de la revista y el recuperado. Nota. Se debe incluir el mes y el año para las revistas que tienen publicaciones mensuales. En el caso de que la publicación sea diaria o semanal, se incluye el día.
Para la tesis, necesitan autor o autores. Año, título de la tesis de pregrado, maestría, doctoral, nombre de la institución, lugar. Tesis y trabajos de grado online, autor o autores, año, título de la tesis de pregrado, maestría, doctoral y recuperado. Simposios y conferencias. Necesitan los autores, fecha, título de la ponencia, en apellidos del presidente del Congreso, presidencia, título del simposio, congreso, material electrónico. Sí, señor. Para referenciar páginas web, necesitan apellido, nombre, título de la página, lugar de la publicación, casa publicadora, dirección donde se extrajo el documento. Para un CD-ROM necesitan apellido, año de publicación, título de la obra, edición, medio utilizado, lugar de la publicación, casa publicadora. Enciclopedia lineal. Apellido, año, título del artículo, título de la enciclopedia, medio utilizado, lugar de la publicación, casa publicadora, URL. Una película y cinta cinematográfica. Apellido del productor y apellido del director. Año, nombre de la película, cinta cinematográfica, país, productora. Serie de televisión, apellido del productor, año, nombre de la serie de televisión, lugar, productora. Video, apellido del productor, año, nombre de la serie, fuente, lugar. Para un podcast necesitas apellido, fecha, título del podcast, audio podcast, recuperado de. Para los blogs necesitas apellido, fecha, título de post, mensaje en un blog, recuperado de. Grabación de música. Apellido, fecha de la propiedad literaria, título de la canción, el título del álbum, medio de grabación, disco compacto, cassette, etc. Lugar productora. Nota: en la cita al lado del año se pone el número de pista. Fotografías. Fotografía de Daniel Manrique, Valle del Cauca, 1920. Archivos fotográficos del Valle. Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrego, Cali, Valle del Cauca. Material legal. No ley. Autor, año, título, nombre de la ley, lugar o entidad responsable. Resolución. Autor, año, título o nombre de resolución, lugar, entidad responsable.